Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola lectoras y lectores, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, hoy tenemos el placer, el privilegio, el gusto, podría seguir más todavía porque pues, se lo merece, de conversar con Cristina Braza Noriega, que es la autora de Tras los versos del Capitán Veneno. Aquí presente, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Y hola Cristina, Muy ¿qué tal? buena. Bueno, pues lo primero siempre, como somos personas educadas, siempre vamos a presentarte, ¿vale? Cristina es portuense, es graduada en Filología Hispánica y actualmente trabaja como profesora de Lengua y Literatura en la enseñanza pública de la Junta de Andalucía. En enero de 2022 publicó con la editorial Dalia su primer libro, Tras los versos del Capitán Veneno. Lo saco otra vez, por si alguien no lo ha visto, ¿vale? Lo voy a sacar más veces, amenazo con sacarlo más veces. De carácter ensayístico. Es una obra de análisis literario comentando la producción carnavalesca del autor Juan Carlos Aragón Becerra. Y además ha colaborado como columnista en el periódico La Voz de Cádiz durante el pasado COAC del 2023, ¿no? Y un poquito con respecto al libro. Este libro se presentó el 24 de febrero, como digo, de 2022 en un lugar emblemático de Cádiz como es el Pai Pai, ¿no? Es un lugar emblemático donde asistieron Luis García Gil, que ejerce como maestro de ceremonia, y el padre del autor, Juan Aragón, con el que, bueno, pues le ha unido una gran amistad con Cristina, ¿no? Y participó la última chirigota, ¿no? La última chirigota de Juan Carlos, que fue la del Che Guevara, ¿no? Y posteriormente pues ha hecho varias presentaciones, entre ellas, por ejemplo, en la Feria del Libro de Cádiz, donde yo tuve el honor de estar presente, ¿no? Para escucharla. Bueno, pues y además ha participado en el primer encuentro carnavalesco antes y después de Juan Carlos Aragón, organizado por la Asociación de Alcaldes de Guadaira. Y bueno, la primera pregunta es evidente. ¿Cómo te surge la idea de escribir este libro? Bueno, la verdad es que la idea del libro para nada estaba planificada, estábamos en plena pandemia y surge de una conversación con Juan Aragón, con el padre de Juan Carlos, por teléfono. Ya yo lo había conocido previamente, años anteriores, cuando estaba terminando la carrera. Y bueno, hablando con él por teléfono, porque él pues no, era muy poco carnavalero, no le gustaba el carnaval. Fíjate. Es alucinante. Pues me dijo que por dónde podía empezar a escuchar la obra de su hijo y demás. Y un poco pues intentando meterlo en el mundillo, ¿no? Intentando decirle, pues escucha esto, escucha lo otro. Me dio por explicarle un paso doble o por comentarle algo que tenía relación con otro autor, con un poeta, no recuerdo si era Machado o algo de eso. Ajá. Y de buena primera me dijo, hay que ver lo que tú sabes de carnaval y lo que sabes de literatura. Tú estas cosas, igual que me las cuentas a mí, las podrías contar en un libro. Y tate. y ahí fue la idea. Y ahí fue, ¿no? Y ahí fue como surgió la idea de hacer un ensayo, porque no deja de ser una obra académica en ese sentido. Un ensayo literario sobre un autor de carnaval. ¿Esto se había hecho antes? ¿Se había hecho algún análisis literario de un autor carnavalesco? Pues la única obra que yo tenía de referencia era El Carnaval con mayúscula de un chico de Toledo, Jaime Cedillo, que también analiza la obra de Juan Carlos, pero él es periodista musical. Entonces, claro, cuando yo vi el libro de Jaime, dije, yo quiero hacer lo mismo, pero con la literatura, porque como tal no hablaba, ¿no? Ni analizaba las letras como yo sí las analizo desde mi punto de vista de filóloga. Entonces creo que en ese sentido, pues, no hay libros así en el mercado, ¿no? Y quizás yo como profe y como friki, ¿no?, de la literatura al final y como necesitaba... como filóloga, claro, como científica en ese sentido, ¿no? Necesitaba libro así, libro así, ¿no? Y tenía que ser Juan Carlos Aragón. Claro. Tenía que ser Juan Carlos Aragón, no podía ser otro, porque, a ver, yo soy aficionado al carnaval, no soy un
un friki del carnaval, pero soy aficionado al carnaval porque soy gaditano y eso se lleva en los genes, sangre, quiera claro. que no. Igual que he conocido a muchos gaditanos que lo odian el carnaval, también. Sí, Pero los bueno, hay, los hay. los hay. Poco, pero lo hay. Pero, a ver, los dos estamos hablando de una modalidad, de la comparsa, aunque Juan Carlos, a mí, todo hay que decirlo, a mí Juan Carlos me gusta más como chirigotero, ¿eh? Pero bueno, me gusta más esa mala leche que tenía como pero bueno, eso son opiniones. Pero, a ver, estamos hablando de una modalidad, carnaval, que es la comparsa, y de un autor muy específico, que es, bueno, uno de los dos grandes autores que, bueno, en las últimas décadas, Sí. las últimas décadas del carnaval, pues han estado compitiendo. Bueno, Exacto. están Antonio Martínez Ares y Sí. Juan Carlos Aragón, que hay otros grandes, bueno, Antonio Martín, que Claro. está ya en el Parnaso, vivo, pero en el Parnaso, pero los dos, Madrid y Sí, sí. Barcelona, el mundo Totalmente. se divide entre uno y otro, ¿no? Tú, evidentemente, eres Juan Carlista, No lo puedo no remediar. lo puedes remediar, y de ahí que te venga esto, ¿no? Que te venga Sí. el hacer crítica. Crítica literaria de carnaval. Hay que ver dónde llega el carnaval, ¿eh? Claro, yo creo que al final no hace falta que exista mi libro, ¿no? Para que el carnaval se dignifique, ¿no? Pero sí que es verdad que con el libro lo que pretendía también era un poco acercar a los lectores a la literatura, que muchas veces pues parece que está olvidada, ¿no? Y el carnaval realmente, y en concreto la obra de Juan Carlos, es que tiene mucha relación con la literatura, porque Juan Carlos bebe de muchos autores y tiene Claro. muchas influencias literarias. Claro. Y eso después lo plasma en su obra. Claro, estamos hablando, inicialmente es evidente la relación con la poesía. Claro. Es evidente, porque se escribe y al escribir, bueno, en poesía hay mucho género que tiene que ver con la musicalidad. Pero Juan Carlos era profesor de filosofía, quiero recordar. Sí, que sí. era profesor de filosofía. Con lo cual, digamos que el carnaval pasa de ser, de tener autores de base muy popular, Claro. muy, digamos, con poca instrucción, con Sí. poco nivel académico, no tiene nada que ver con el nivel artístico, evidentemente, Exacto. pero ahí hay un salto donde aparece Claro. un señor que con su carrera universitaria y con su formación, que se pone a escribir. Digamos que es que uno mira el carnaval de hace 40 o 50 años y no tiene nada que ver con el Con el de carnaval ahora. del siglo XXI, ¿no? Claro. Esto es fruto de esa transformación del carnaval. Claro, es que el carnaval, al igual que la sociedad, va evolucionando. Entonces, claro, ahora mismo los autores, ¿no? Y en concreto Juan Carlos, yo creo que marca un sendero como más culto, ¿no? Un camino, ha abierto un camino, y el resto de los autores que ahora mismo están en activo también han seguido esa senda Claro. de que al final, bueno, pues como tú decías antes, es que el carnaval antes era más del pueblo, ¿no? En Sí. el sentido de que lo escribía gente más, quizá más, bueno, el pues... tío de la tiza, Paco Exacto. Alba, bueno, Pedro Romero. Claro, sin tener una formación sin tener como tal. Que vuelvo a repetir, que se me entienda. No hablo de nivel artístico, de No, nivel claro. incluso porque eran grandes autores. Estamos hablando de un Antonio Martín, por ejemplo. Bueno, y chirigoteros, que tenían también que siempre se le, como Sí, sí. siempre la comedia, siempre se le está un poquito más para abajo, pero también hay mucho arte ahí. Pero, por ejemplo, aparecen Juan Carlos, aparece Tino Tobar, que también Claro. él es historiador, además yo lo coincidí con él en la facultad. Aparecen los hermanos Carapapa también, Sí. también tienen. Entonces aparece una generación que le da un puntito. Claro, que eleva un poquito más. un poquito en el sentido cultural y académico, ¿no? Y aparte hay otra transformación del carnaval que sale de las murallas de Cádiz. Claro. Sale de las murallas. Sale de la bahía. Sí, totalmente. Sale de la bahía, porque el carnaval era la bahía. La bahía, Claro. el puerto con sus comparsas, Sí. Puerto Real con el coro, Claro. San Fernando, Chiclana, sale un poquito a la provincia, pero de repente Claro. el siglo XXI es el siglo de la explosión del carnaval, ¿no, Cristina? Totalmente. Y además ya el carnaval deja de ser periodismo cantado, ¿no? Porque al final con las nuevas tecnologías, ¿no? Y los medios de comunicación ya no es como antes, ¿no? Que el carnaval te servía para contarte algo, ¿no? Sino que ya todo el mundo está al tanto de todas las noticias, ¿no? Y vivimos en la sociedad de la inmediatez. Entonces el carnaval ahora tiene otra función, Tiene no que es contar... reconvertirse, claro. Claro, no es contar una anécdota, ¿no? Algún acontecimiento social, sino que tiene que hacerte reflexionar sobre algo más, ¿no? Y Ya. yo creo que
en esta línea están los autores ahora. Claro, y ahí es donde se mueve como pez en el agua, pues Juan Carlos hombre, Aragón. claro. Juan Carlos Aragón. Bueno, háblanos. ¿Cómo escribía Juan Carlos? ¿Cuál era? Danos unas claves. A ver, yo siempre lo he visto, tiene siempre ese salto mortal de que Juan Carlos se atrevía a hacer cosas que otros no se atrevían. Además, con completo descaro, ¿no? Empleaba incluso palabras malsonantes cuando no había que poner, cuando no se atrevía mucha gente, tocaba temas que no tocaba todo el mundo. Era un autor muy revolucionario, muy atrevido, ¿no? Muy osado, ¿no? Totalmente. Es que a mí lo que me llama la atención de Juan Carlos Aragón es que él entiende el carnaval como transgresión, ¿no? Y yo creo que eso es a veces un principio que los autores, no digo todos, pero que hay veces que se olvida, ¿no? Quizá por no molestar al público, por no molestar a lo mejor al jurado, o por no molestar, ¿no? Y yo creo que el carnaval precisamente lo que tiene que hacer es molestar, ¿no? A la sociedad y denunciar la realidad, ¿no? Y hay veces que el público también se tiene que sentir molesto, ¿no? Y tiene que reaccionar, ¿no? Para bien o para mal, pero yo creo que la actitud de él era la de pues sacudir las mentes, ¿no? De quienes te están escuchando. Entonces, creo que en eso era único. Claro, y aparte se notaba que venía de la chirigota, porque la primera agrupación fue un pedazo coro, que ya ahí daba una chirigota muy gamberra, que por cierto no llegó muy lejos, pero era muy gamberra. Después Los Tintos de Verano, y ahí empieza a hablarse de Juan Carlos Aragón, un joven Juan Carlos Aragón que es chirigotero, pero un chirigotero con muy poca vergüenza. En ese sentido, con poca vergüenza, es muy transgresor, ¿no? Sí, además yo también pienso que Juan Carlos se diferencia de otros autores porque él cuando llega al carnaval, él ya es, quiero decir, maduro como autor, es decir, porque tú piensas en sus primeras comparsas, ¿no? Los Ángeles Caídos o Los Condenados, y es que son obras que podría haberla firmado en 2018 hacerla o en 2019 y sin embargo es que no hay, quiero decir, no hay una evolución que las primeras comparsas fueran así un poco... No, que mantiene la línea. Sí, mantiene la línea totalmente, desde que empezó hasta... Hombre, evidentemente con picos, ¿no? Con comparsas más acertadas o menos, pero sí que es verdad que ya llega a la comparsa con una madurez creativa, que yo creo que eso ya le viene de casa, ¿no? De su formación como profesor de filosofía, ¿no? Claro. Como estudioso de la literatura. Entonces, claro, yo creo que el carnaval él lo usa para vertir todas sus inquietudes, ¿no? Y usa el carnaval porque al final, bueno, el carnaval es un vehículo, ¿no? De expresión y es un altavoz hoy en día. Y bueno, ¿y cuáles serían las claves del estilo de Juan Carlos? Las 2 o 3 claves que uno, para alguien que no ha escuchado nunca, ponte que alguien no ha escuchado, raro sería, no ha escuchado nunca aquí al Capitán Veneno, ¿cuáles son las claves del estilo de Juan Carlos? Bueno, yo diría que Juan Carlos hace una poesía social, hace una poesía anticlerical y hace una poesía sobre todo, ¿cómo te diría? Auténtica en el sentido de que no se inventa una historia, sino que todo parte de su biografía, ¿no? De hecho, muchas letras, ¿no? De pasodoble, ¿no? Pues al final forman parte de su vida, ¿no? Él escribe sobre lo que ha vivido, ¿no? De hecho, incluso critica, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Que haya autores, ¿no? Que se inventen una historia, ¿no? Que no hay nada mejor que sacar lo que uno lleva dentro, ¿no? Y yo creo que eso también lo convierte en poeta. Es decir, para mí Juan Carlos no es solamente un autor de carnaval. Para mí Juan Carlos es poeta. Y luego le dio por el carnaval, ¿no? Pero se podría haber dedicado perfectamente a la poesía. A la poesía, exactamente. O sea, que es un autor de poesía realista social. Social, totalmente. Y que busca la transformación de la sociedad a través de las letras. No es un Becker. No. Aunque tenga su punto romántico. Sí, tiene su lírica, exacto. Su lírica, que no tiene nada que ver, no huye, no es poesía de huida. Sí. La hay. Sí, no es un poeta escapista, ni evasivo, ni... Sino que te muestra a la cara la cosa que hay. Además, más cruda. Y además que lo hace eso, como tú has dicho, de forma cruda, Y además buscando la polémica también.
Totalmente. La polémica como método de agitación. Sí, sí, como método de llamar la atención, De llamar la ¿no? atención y de agitar y de que Sí, porque a Juan Carlos ahora mismo lo tienen en un altar, Claro. pero a Juan Ahora. Carlos se le ha dado, ¿eh? A Juan Carlos Tela. se le ha dado. Tela, Es que el mundo del carnaval es muy cainita. Sí, yo eso además, hace poco en la Feria del Libro además, fue una de las preguntas que nos hizo Miriam en la mesa redonda que hicimos, ¿no? Con los otros dos autores, con Jaime y con Sandra. Y es que eso es lo que estuvimos hablando, que ahora sí que se valora a Juan Carlos, ¿no? Como un gran autor, buenas letras, ¿no? Como una figura súper importante, pero es verdad que hace unos años, sobre todo con algunas cosas que a lo mejor el público no entendía en el momento, los aficionados, yo creo que ahí sí que tenía bastante rechazo. Por ejemplo, La Serenísima. La Serenísima eso fue un hecatombe. Bueno, aparte que La Serenísima fue un salto mortal suyo, Claro. pero incluso de antes, porque, a ver, llegó un momento en que se abría el telón y decía, a ver qué nos trae. Sí, Vamos sí. a ver, y se ponía la gente en guardia. Pero antes, yo recuerdo cuando las primeras comparsas que se decía, es que no se le entiende. Sí. Es que no se le entiende. Entonces, y claro, me decían, bueno, pero si canta bonito, yo, en mi modesta opinión, pero yo lo entendía. Pero que mucha gente decía, es que no, ¿y de qué iba el paso doble? y eso era muy criticado por parte de la gente, que no se le entendía. Y es que al parecer que su estilo costó un poquito, y sobre todo en Cádiz, porque fuera de Cádiz, sí, no, es verdad que eso no ocurrió y no ocurría, y por ejemplo, hablando en Sevilla es muchísima Dios. afición. En Sevilla es Dios. Sí, Sevilla, totalmente. Claro, pero en Cádiz sí se le criticaba mucho de que no se le entendía. Sí. Incluso la música, esos cambios de ritmo, porque eso también es muy, muy característico de la comparsa de Juan Carlos de Aragón, de no tener un ritmo continuo de paso doble, sino ir cortando un poco sincopado, ¿no? En ese sentido. Pero que tiene mucho que ver con su letra. Con su forma, claro. ¿no? Con su letra, ¿no? Sí. Eso lo habrás visto tú. Claro, exactamente. Bueno, y además es que yo creo que el hecho de que la gente no lo entendiera en el momento, ¿no? Pero al final ya yo creo que Juan Carlos fue como, en cierta manera, ¿no? No quiero que se me entienda mal, pero adoctrinando al público, ¿no? Lo fue acostumbrando a su forma de escribir, porque al final yo recuerdo desde las últimas comparsas, ¿no? Ya con Los Millonarios, ya nadie se planteaba que no se entendía, ¿no? Ya todo el mundo lo entendía, incluso decía, es que lo tengo que escuchar más veces, ¿no? Para seguir sacándole el contenido a la letra. Eso sí es verdad. Había siempre esa cosita de decir, a lo mejor lo escuchaba en preliminares y te quedaba así un poquito como y eso de, lo tengo que escuchar otra vez. Claro. Lo tengo que escuchar otra vez porque estoy seguro que se me ha escapado cosas. Y claro, a ver, también hablaba hay una cosa que mediatiza todo esto, que es el concurso. Claro, totalmente. Esto no es yo tengo un ratito libre, me voy a poner a escribir. O saco una LGA, que al fin y al cabo es para divertirme, demás. No, ahí hay una competición. Y dura, muy dura. Y los que no sean de Cádiz, a lo mejor no saben hasta qué punto es duro el COAC. El COAC y de hecho él criticaba mucho el concurso. Sí, el concurso, claro. Claro. Que estaban corsetados y que lo presidía una mafia, ¿no? Pues ahí sacó después era un mafioso. Era un mafioso. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto también condiciona la escritura de Juan Carlos, ¿no? Ese lugar donde va a mostrar su obra. Claro, porque cuando yo me puse a escribir el libro, claro, yo partía de la premisa de que, bueno, yo me sé sus obras, ¿no? Yo conocía sus letras, las he cantado, ¿no? Evidentemente, como cualquier aficionada. Pero sí que es verdad que cuando te pones a analizarlo, ves la profundidad de muchas cosas, ¿no? Que no había visto antes. Y digo, llevo cantando esto toda mi vida y hasta ahora que no me he puesto a analizarlo no me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Y de las influencias, ¿no? Y de las relaciones que tiene con otros poetas, a lo mejor. Y es asombroso porque es que realmente eso no se ve en un concurso, porque es imposible, claro. no da tiempo. No, además es muy inmediato. Y ya que lo has dicho, ¿cuáles son las influencias de Juan Carlos? ¿Qué otros poetas le han influido y tú has notado ahí? Pues mira, principalmente Pablo Neruda y Mario Benedetti. Fíjate. Pero luego también tiene muchísimo de la generación del 27, tiene un montón de la generación del 98, sobre todo de Antonio Machado, de Unamuno, tiene un montón.
Es que incluso de la literatura más medieval, con algunos tópicos literarios, también se puede observar incluso en su chirigota, que todo está analizado al final en el libro, y para mí también ha sido un descubrimiento, ¿no? Claro. Todo esto, porque yo sabía evidentemente que la obra de Juan Carlos es sinónimo de literatura, ¿no? Muchas veces, pero es verdad que hasta que no te planteas estudiarlo y hacerlo a conciencia, no te percatas, ¿no? De eso. Sí, claro, y además, hablando de Benedetti, pues claro, la relación con Uruguay, ¿no? Claro, totalmente. Y cuando hace ese Aracalacana, ¿no? Que hace otro salto mortal. Sí, eso es... Otro que dijo... Es una maravilla. La manta a la cabeza, pero que eran cosas que podían haber sido, igual que le salieron bien, le podían haber salido muy mal. Sí, claro, esa es la cuestión, que él siempre arriesgaba. Arriesgaba. Y oye, que un autor arriesgue siempre es de agradecer, claro, pero agradecer cuando sale bien. Claro. Y uno lo sabe muy bien. Y es verdad que él criticaba a los que no se salían nunca de su línea. Claro. Y que también es razonable, oye, encontrar una beta y seguirla, pues, oye, es respetable, es humano. Pero Juan Carlos no, Juan Carlos era un... Yo creo que era inconformista de naturaleza. Y tenía su puntito así kamikaze, ¿no? Es decir, meterse ahí donde... De hecho, él le daba mucha caña, por ejemplo, el poder. Todo lo siempre. que significaba poder. Tenía un puntito anarquista. Sí, un puntito bastante grande. Un puntazo anarquista, totalmente. ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, de hecho en Los Peregrinos en 2017 uno de los pasodobles era una propuesta de anarquía, vamos, claro. El que empezaba diciendo la vida es la fábula de dos hermanos, ¿no? Y hablaba de que la vida del esclavo, ¿no? Es la mejor vida, ¿no? Sin poderes, ¿no? Sin leyes, sin nada que te ate. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Vamos. Por tanto, tiene su dimensión política. Claro, totalmente. Sí. El libro además se organiza así. Se organiza por bloques temáticos. Una parte es al amor, ¿no? Y a toda la figura de la amada, a sus padres, a sus hijos. Luego también tiene una parte de lo social y lo político, lo que hablábamos antes de la poesía social, ¿no? Y luego pues también tiene una parte metafísica, ¿no? Más relacionada con la filosofía, con algunos temas que quizás no se habían tocado antes en Carnaval. Por ejemplo, aquel pasodoble que le dedica a la soledad o a la muerte, ¿no? O a temas trascendentales que al final... Claro, que es lo que tú dices, son temas muy poéticos. Claro, totalmente. Muy poéticos, que son temas... que traspasan, ¿no? El Carnaval. Claro, y además son temas tópicos incluso, tópicos poéticos, de la muerte, bueno... ¿quién no la ha escrito a la Jorge muerte? Manrique, Claro, ¿no? exacto. O sea que así que él tocara ese tema, pues habla de su... digamos, su relación directa con la literatura, ¿no? Exacto. Aparte que el Carnaval... ¿Tú crees que Juan Carlos, si no se hubiera dedicado al Carnaval, hubiera escrito obra poética? ¿Hubiera hecho poemario? Seguro que sí, porque mira, de ensayo ya tenía, ¿no? Con respecto al Carnaval. Pero quitando los ensayos tenía 2 obras poéticas, tenía, y una novela también. Y las 2 obras poéticas, una era La risa que me esconde, que la publicó en 2012, y luego el otro libro fue Los últimos versos del Capitán Veneno. Veneno, es verdad. Que lo publicó en el 15. Y yo creo que sí, que Juan Carlos hubiera seguido escribiendo poesía, porque además, por lo que me contó el padre, que hablaba mucho con él siempre, y vamos, sigo recordándolo, siempre me contó que desde pequeño escribía cartas a su madre, siempre ha tenido esa intuición, esa necesidad de escribir, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se hubiera dedicado al mundo de la literatura. Claro. Lo que pasa, claro, siendo de Cádiz, pues claro. Ese veneno. Ese veneno, ese milagro que hace... yo lo he escuchado varias veces de decir ese milagro que hace el pueblo de Cádiz, que todos los años saca un repertorio distinto por parte de autores que en su momento, y bueno, cualquiera puede salir a la calle, cantar y escribir y crear música, pues en una ciudad de 125.000 habitantes, ¿no? Y a la provincia y demás. Asombroso. Eso es, y que todos los años va cambiando. Se renuevan completamente. Esto es un caldo de cultivo. Claro. Muy importante. Es un manantial de cultura. Donde sale figuras como, este señor, Juan Carlos Aragón, que
que Cristina pues ha escrito este magnífico libro, de este ensayo tras los versos del Capitán Veneno. Por si alguien no lo sabía, era digamos que un seudónimo de Juan Carlos, el Capitán Veneno, ¿no? Sí, así se le conocía dentro del mundillo. Eso, el Capitán Veneno. Además, hay que tener en cuenta que le cantaron los mejores. Es decir, las agrupaciones, los miembros de las comparsas, los mejores los tuvo él en sus manos. Sí, totalmente. Los mejores. Y se le iban, volvían. Y se acaba. O sea que el intérprete es importante. Sí, es importantísimo, claro. Pero el alma de una comparsa... Claro. Al final es la letra y la música, claro. ¿Se podría hacer un libro, un ensayo como este de otro autor de carnaval? Ahí te pongo un poquito en un brete, ¿verdad? ¿Se podría? Sí, se podría. De hecho, yo tengo varias ideas, pero... O sea que no es, digamos, es el más evidente, pero no es una rara avis. No, claro. A ver, evidentemente, no todo lo que hay en carnaval es poesía, ¿no? Ni es literatura. No. Pero sí que es verdad que ya desde que el carnaval se está transformando tanto, pues ya cada vez la relación yo creo que es mayor. Ya la relación es mayor porque además los autores cada vez, por ejemplo, te pongo el caso de Antonio, ¿no? Es que se forman para hacer ciertas agrupaciones, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que está enriqueciendo también a la fiesta, ¿no? Claro. Que cada vez es más... No quiero decir que porque sea más culta sea más importante, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos al final elevando el carnaval, ¿no? No, y además es que pueden existir distintas sensibilidades, distintos gustos. Por ejemplo, más o menos con muy poco tiempo de diferencia, se fueron dos autores carnavales muy importantes como Juan Carlos y Manolito Santander. Me encantaba y no podrían ser más distintos. Sí, totalmente. Completamente distintos. Pero los dos de una altísima calidad en el carnaval. Y eran... pero diametralmente distintos. Sí. Manolito Santander desde un punto de vista mucho más tradicional, mucho más de la esencia de la fiesta, mucho más de la chirigota, y Juan Carlos pues más, digamos, más académico, académico en el sentido, no se me entienda bien, con más culto, ¿no? Sí, fuera de lo mejor de lo que es eso, ¿no? De la tradición. Se nos está acabando el tiempo porque es que el tiempo se nos va hablando de estas cosas, porque cuando habla uno de las cosas que le gusta. La última pregunta que hacemos siempre. Cristina, a todos los autores y autoras les he preguntado lo mismo. Recomiéndanos un libro. Pues mira, de lo último que he leído, Benito Olmo. Ah, mira, lo tuvimos aquí. ¿Sí? Lo hemos tenido aquí, a Benito Olmo. Estuvimos hablando además de saca ahora novela, ha sacado hace poco Días Felices. Sí. Pues a Benito Olmo lo hemos entrevistado aquí. Pues lo descubrí, bueno, lo conocí el año pasado en la Feria del Libro, y a raíz de conocerlo me dio por buscar algo de su obra. Pues mira. Y me leí La maniobra de la tortuga. Muy recomendable. Sí. Pues hemos coincidido, ¿eh? O sea que estupendo, Cristina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en Radio Puerto FM, en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y también podéis hacer cualquier sugerencia, dar cualquier opinión en el WhatsApp de Radio Puerto, que es el 629 12 80 42, haciendo referencia a este programa. Porque nos vemos en la próxima y nos encontraremos entre páginas.